Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo una vez más por su canal Tejiendo Nuestra Historia. Esta vez vamos a hacer una transmisión en vivo desde la Argentina y también por primera vez en la mañana. Eh, bueno, estamos haciendo este programa que se llama De la Cama al Living, pero vamos a hablar sobre la policía bonaerense que se ha sublevado estos últimos días, ¿no? Entonces, una noticia que nos llama la atención, que nos pone en alerta. Y bueno, tenemos un invitado de lujo desde la Argentina, Emilio Mendoza, que bueno, Emilio, por favor, que te puedas presentar al público y después ya entramos. ¿Qué ha pasado con la policía acá en Bolivia? Hace 9 meses hemos vivido y hemos estado más o menos en una misma situación. Eh, Creo que es un nuevo modus operandi, ¿no? Que la policía comienza a sublevarse, que haga, que se, que entre en un motín. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de todo eso, pero bueno, quiero que te presentes a toda la gente que ahora nos está mirando y esta página también quiero decirte, contarte que tenemos mucho contacto de bolivianos en la Argentina y bueno, bolivianos que residen acá, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido y Bien, gracias Sergio, gracias por la invitación. Yo soy docente de la provincia de Buenos Aires, soy docente de escuela pública, soy uno de los tantos que estamos tratando de visibilizar lo que fue este conflicto acá en la Argentina, o de lo que es, mejor dicho, este conflicto ahora en la Argentina. Realmente fue una situación muy problemática, muy caótica. Para dar un marco introductorio, primero por ahí nos tendremos que situar geográficamente, distinguir lo que es la ciudad de Buenos Aires de lo que es la provincia de Buenos Aires, porque eso también es lo que se está ahora buscando alguna salida a través de esto, de transmitir fondos de una parte a la otra. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad constituida dentro de la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires la cedió al Estado Nacional para que se forme la capital de la Argentina, ¿bien? Pero siempre perteneció a la provincia de Buenos Aires. Hace unos más de 20 y pico de años se terminó dando una independencia a la ciudad de Buenos Aires, pasó a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o CABA, que sería la abreviación. Y a partir de ahí tienen un gobierno totalmente autónomo en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires sigue teniendo su propio gobernador. Eso es para entender y diferenciar lo que es la policía de la ciudad de Buenos Aires de la policía de la provincia de Buenos Aires, o conocida como la policía bonaerense, como contabas vos, Sergio. Eso es lo principal también, porque hay diferentes recursos que se destinan a una policía o a la otra, ¿bien? Eso para empezar. Bueno, los conflictos se inician el día lunes, cuando un par de policías empiezan a organizar o a manifestarse por la cuestión que tiene que ver con, primero, una demanda salarial, ¿no? Un aumento que a todas luces se reconocía desde vastos sectores de la sociedad, desde todo el arco político, como un reclamo justo, ¿no? Porque realmente los salarios venían atrasados, los policías habían quedado sin esos adicionales que podían hacer cuando había fútbol y podían ir a las canchas y hacer, servicios extras. Entonces, bueno, se reconoció como un reclamo justo, ¿no? A eso se le sumó un reclamo para mejoras en las herramientas de trabajo, ¿no? Tener mejores chalecos antibalas, mejores patrullas. Siempre estuvo orientado por ese lado en el primer día del reclamo, ¿no? Luego se fueron sumando otras cuestiones, porque la oposición empezó a fogonear esto, se empezó a sumar más policías, e incluso empezaron a movilizarse ya con las patrullas y con el armamento que el Estado le provee, para romper esa cadena de mando, lo cual fue eso realmente preocupante. bastante preocupante. Quiero hacerte una consulta, pero la policía no tiene sindicatos, no tiene
no puede hacer política en ninguna parte del mundo, ¿no? De hecho, las constituciones o las constituciones siempre, la policía y las Fuerzas Armadas son los entes coercivos de un Estado, ¿no? ¿Por qué hoy salen a marchar como si fueran un sindicato, un gremio, exigiendo, me imagino que estas negociaciones siempre se hacen a través de los ministerios del Interior, ministerios de gobierno, entre el comandante, el ministro, ¿no? Pero no de esta manera, ¿no? Sí, lo que sucedió acá, bueno, primero hay unas cuestiones. La policía de acá en la Argentina no tiene sindicatos. La Corte Suprema, cuando se intentó llevar y discutir ese tema, la Corte Suprema no aprobó que la policía tenga un sindicato. Hay experiencias que sí, que es un poco lo que se está debatiendo ahora. Por ejemplo, Uruguay y Estados Unidos sí tienen sindicatos y se pueden organizar, que era un poco el reclamo de muchos que decía desde los dos lados, ¿no? Decía, bueno, sindicalicemos la policía si podemos canalizar esto y ellos no tienen que dejar el servicio y que puedan, a su vez, hacer escuchar su voz, ¿no? Pero los cabecillas que estaban al frente de eso, de estas manifestaciones, tenían otros intereses. Por ejemplo, uno de los referentes que estaba rodeando la casa presidencial con los móviles policiales y con el armamento, esa persona había sido exonerada de las fuerzas por una causa de narcotráfico, ¿no? Entonces también lo que estamos viendo es la posibilidad de tomar revancha y de que vuelvan a poder contestar de esta manera, ¿no? Tan antidemocrática, aquellos que fueron separados de las fuerzas por causas que fueron ya, o que están por lo menos en periodo de investigación, ¿bien? También en otro de los focos que se levantó, uno de los dirigentes, dos de los dirigentes, mejor dicho, pertenecían a las filas del macrismo, ¿no? de Cambiemos. Eran activos militantes, entonces tienen todo el derecho, obviamente, de estar afiliados al partido que ellos consideren, pero no se puede desconocer que había toda una puja política que se fue armando detrás de lo que había sido en inicio un reclamo justo. Entonces ellos, sin tener ningún tipo de derecho para hacerlo, rompieron esa cadena de mando, se sublevaron, salieron a las calles, y eso fue realmente lo más preocupante. Después el tema de la sindicalización es el tema que se está debatiendo ahora para ver si se podría evitar un próximo encontronazo de esta manera, ¿no? En la mayoría de las policías del mundo no tienen sindicato, salvo algunos de estos casos que te mencioné, pero realmente esto fue una sublevación y los responsables políticos, los responsables ideológicos, son los primeros que van a tener que responder. Esto no está todavía del todo canalizado. En el día de ayer hubo una oferta para una mejora salarial bastante importante. Los salarios van a rozar casi entre los 40.000 y 50.000 pesos para aquellos que se inician. Estamos hablando de unos $500 más o menos, un poco más también. Para aquellos policías que se inicien, más un bono de unos aproximadamente $50 para actualizar parte de su indumentaria. Están recibiendo bastantes guiños de parte del gobierno, y eso logró desactivar una parte del conflicto, ¿no? Pero otra de las demandas era que ellos no querían ser sumariados, pero eso no fue escuchado obviamente por el gobierno, y simplemente dijo, bueno, va a haber una recomposición salarial, va a haber unas mejoras en cuanto al equipamiento, pero hasta ahí nomás, vuelvan a trabajar. Gran parte de la manifestación se desconcentró, pero las cabezas obviamente que perseguían otros fines están realmente muy disconformes, ¿bien? Eso fue un poco cómo se fue desatando este conflicto, cómo se está intentando encauzar. Hay que ver qué va a suceder cuando cuando los sumarios se abran. Hay que ver si estos cabecillas que van a ser seguramente sumariados van a encontrar respuestas dentro del resto de la fuerza, que en su mayoría está compuesta por muchos jóvenes. Se sumó muchísima policía durante el gobierno de Macri, se aumentó el presupuesto para la represión,
No así para los salarios. Los salarios vinieron a la baja durante todo el gobierno de Macri. La policía cobró muchísimo menos durante el gobierno de Macri, pero nunca decidieron organizar una manifestación, ni de ese tipo ni de ningún tipo. O sea, se les daba salarios con subas de alrededor del 20% y la inflación era del 30%. Después, así todos los años. Entonces siempre fueron perdiendo poder adquisitivo, pero nunca se manifestaron contra el gobierno de Macri, lo cual también parece un poco paradójico, ¿no? Que con el gobierno que más perdieron se mantuvieron en total silencio. Ahí demuestra un poquito qué manos siniestras pueden estar detrás de esto, que algunos llaman intento de golpe blando, intento de destitución presidencial. Tuvo varios nombres según quien lo observaba. El presidente, para poner el paño frío, trató de hablar de que no estuvo en juego la institucionalidad, pero realmente es muy grave esto, y si no hay seguramente ningún castigo para los responsables, y si no se investiga cómo se pudo tejer todo esto sin que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires esté al tanto, es realmente preocupante, ¿no? Acá el ministro es una figura importante de lo que es el peronismo, y tiene una impronta bastante fuerte. Realmente no es acompañado por todo el arco del kirchnerismo, del peronismo. Es una figura bastante resistida, pero era sostenido porque supuestamente esta persona era la que mantenía controlada a la policía bonaerense, ¿no? Como si fuese, realmente el título es muy poco alentador, ¿no? Tener que mantener a alguien en el cargo porque es el que es capaz de calmar y apaciguar las aguas en la fuerza, ¿no? Eso realmente demuestra que las fuerzas tienen mucho poder, y que en cuanto lo requieran, lo van a sacar a demostrar. Bueno, lo que nos cuentas nos pone en alerta a todos, ¿no? Yo pues, pude buscar algunos periódicos para ir haciendo seguimiento allá en la Argentina, y la mayoría de los periódicos están hablando de una sublevación de la policía, ¿no? Y me encontraba con uno que decía Mariano Alderete, que es el vocero justamente de los uniformados, o de los policías en este caso, que comenzaron con esta protesta por el incremento salarial. Fue muy tajante el decir, acá no se está atacando contra la República, ¿no? Pero en realidad el análisis de la mayoría de los periódicos, periodistas, dan como una sublevación, y lo que tú dices podría esto derivar también en una intentona de golpe de Estado, ¿no? Y digo esto en el sentido de que aquí en Bolivia, el año pasado, 2019, justamente el 8 de noviembre, un grupo de policías comenzó a sublevarse contra el mandato presidencial. Terminó en un motín comenzando en la ciudad de Córdoba, para dar efecto a un efecto dominó que se fue multiplicando los diferentes motines, terminando en La Paz. Y cuando ya termina en La Paz, el último en Beni, prácticamente ya están solicitando la renuncia del presidente. Eso fue un golpe de Estado digitado con mucha plata hacia los policías, para desobedecer el orden constitucional. La historia ya la vimos, la salida de Evo Morales, todo, pero el inicio del viernes 8 de noviembre fue así, ¿no? Un grupo pequeño, reducido de policías en una ciudad del eje troncal, se sublevan, arman un motín, pero el efecto fue muy rápido, muy veloz. Es lo que también muchos llaman el efecto del golpe blando, ¿no? Ya no vas a ver militares, tanques en las calles, pero bueno, después pasó eso, ¿no? Pero el momento del golpe fue un golpe policial, ¿no? Podríamos decir también que podría ser el nuevo modus operandi de estos nuevos golpes de Estado a estos gobiernos progresistas en América Latina, y también los golpes judiciales, ¿no? El otro día lo inhabilitaron al expresidente Evo Morales como candidato a senador, pero también inhabilitaron a Rafael Correa como vicepresidente candidato en Ecuador.
Y bueno, el tema de los golpes judiciales, ya vimos el caso de Lula, el caso de Bachelet, el caso de Lugo y de muchos más, de la misma Cristina allá en la Argentina, una persecución judicial terrible los últimos 5 años con Macri, pero preocupante. ¿Cómo lo ven allá? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo siente esta organización? ¿Están en alerta de que se pueda producir un golpe de Estado o ya comenzó a bajar el nivel de la intensidad? Bueno, sí, es muy cierto, comparto cada una de las cosas que estás diciendo. Con respecto a estos inicios, ¿no? De cómo se inician nuestros nuevos golpes de Estado. Siempre da la sensación de que ya no tiene el color que tenía antes, ¿no? De una proclama militar y de militares con tanques en la calle, aunque a veces siempre están acompañados, ¿no? O sea, por ahí no los despliegan, pero los tienen ahí siempre guardados, ¿no? Vos nombrabas los casos de Bolivia como el más reciente y tal vez el más violento, también de otra manera, que no sea a través de la policía. También el caso de Dilma Rousseff, la destitución con este lawfare, esta nueva manera también de dar estos golpes de Estado acá. También siempre está en juego la cuestión de la proscripción. No, se intentó hacer eso con Cristina Kirchner, pero como la causa no avanzó, no se pudo hacer, pero siempre está pendiente, y las causas están abiertas y son causas por demás demagógicas, la mayoría de ellas, ¿no? También acá causó mucho impacto porque tenemos presente no solo lo de Bolivia, sino que hace 10 años también el mismo golpe se intentó ejecutar en Ecuador contra Correa. O sea, más allá de lo que se le aplicó esta sanción o esta proscripción ahora a Correa, recordemos que hace 10 años, creo que el nombre era 30S también, el 30 de septiembre, así que estamos a días, se intentó llevar a cabo un golpe de Estado que lo comandó también la policía, que empezó como una demanda por una ley que había sacado Correa, que los obligaba a formar parte del Ministerio de Educación, a las universidades y a las universidades policiales, y eso desató lo que terminó siendo un intento de golpe de Estado, ¿no? Que después recordamos que Correa sacó el ejército a la calle y logró recuperar la libertad. Pero de esta misma manera, sí se inició en Bolivia, se inició en Ecuador y también estaba a riesgo de que esto suceda acá. Al movilizarse la mayor cantidad de gente que apoyaba este reclamo, por lo menos desde lo físico, con los patrulleros, con la movilización de gran parte de la policía, se desactivó un poco, pero no está del todo finiquitada esta situación porque puede retornar en cualquier momento. Cuando esto empiecen las sanciones hacia los policías que condujeron esto, cuando se empiece a investigar un poco qué manos políticas manejaron esta situación, realmente ahí creo que va a volver a estallar. Y hay que ver qué repercusión tienen las fuerzas, ¿no? Ayer la idea era que si ayer no acataban esta medida, muchos pensaban que había la posibilidad de sacar las fuerzas a reprimir, las fuerzas nacionales, pero también eso podía generar un costo político alto porque habría que ver si esas fuerzas estaban dispuestas, ¿no? Si no iba a suceder lo de Bolivia, de que en el momento en que tenían que salir a reprimir decidían plegarse, y eso hubiese sido realmente catastrófico. Acá la derecha ha sido siempre golpista en la Argentina, nunca hubo una derecha democrática. La derecha más democrática, si querés, podés llegar a ver a algunos sectores del macrismo, pero siempre fue golpista, siempre fue, como decimos acá, ir a golpear la puerta de los cuarteles cuando el gobierno que estaba de turno no respondía a sus intereses. Y claramente el gobierno viene tocando el bolsillo de estos sectores. Hace unos 10 días atrás sacó un decreto en el cual prohíbe el aumento en las tarifas de servicios de TV por cable, internet, telefonía celular, telefonía fija, y el grupo que concentra la mayor parte de esos recursos es el grupo Clarín. Entonces, obviamente no se iban a quedar en la calle y claramente salieron a fogonear esta demanda, ¿no? Así que hay que investigar si se inicia desde una movida política o desde una movida policial que luego fue apoyada por la política, pero que seguro hay convivencia, es cierto. Y este caso que vos hablabas, Mariano Alderete,
fue uno de los cabecillas que estuvo acá en lo que es la escuela en Puente 12, tomando ese espacio. Y cuando empezaron rápidamente, como son las redes sociales hoy, ¿no? A buscar quiénes, empezaron a buscar, llegaron al Facebook y se dieron cuenta que todos sus posteos eran en favor del gobierno de Macri, lo cual no lo hace deslegitimar su reclamo justo, pero no se puede desconocer que ahí hay otras intenciones. De hecho, cuando da una entrevista en la televisión, en el canal del Grupo Clarín, en TN, dice que él decide salir a la calle a protestar cuando se entera que Lázaro Báez, uno de los secretarios de Cristina, recupera la libertad, y él no puede creer que un corrupto de esta manera quede en libertad. Le parece una máxima eso. Entonces, claramente hay vinculaciones políticas y detrás de esta demanda policial o intento de golpe, como lo querramos ver, ¿no? Es fuerte porque también pone en contradicción las mismas fuerzas, ¿no? Acá en Bolivia, con la experiencia que hemos vivido recién y que todavía hay una resaca muy fuerte del golpe de Estado, y bueno, a modo de aprovechar este espacio, Evo Morales sacó un libro, ¿no? Sacó un libro ayer en la Argentina, Volveremos y seremos millones, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, en lo poco que pude leer, no lo tengo el libro todavía, pero sí pude leer una pequeña reseña de lo que él hablaba de esa experiencia y decía, para mí era muy difícil sacar a la Fuerza Armada porque al final yo no quería muertos, ¿no? Entonces es una contradicción muy fuerte, ¿no? La policía como fuerza y los militares como fuerza. Eso en Bolivia ya había pasado el año 2003, que se agarraron en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y en el gobierno como vicepresidente del candidato hoy Carlos Mesa, que mandaron a matar. Se enfrentaron entre militares y policías, ¿no? Hacía esta aclaración porque tal vez muchos de los jóvenes no se acuerdan de ese periodo del 2003, donde Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada mandaron a enfrentarse entre militares y policías y por supuesto tuvieron muchísimas bajas, ¿no? El desenlace va a ser la guerra del 2003 y la salida de Gon. Pero es una situación crítica y sobre todo que tiene un peso más ético-moral en estos gobiernos progresistas, ¿no? Porque evidentemente no emplean la violencia, sino tienen otra praxis de vida, otra cotidianidad de vida, otra concepción de mundo. Entonces, también es poner en jaque que una policía, una fuerza, salga una fuerza menor en relación a la Fuerza Armada. Y yo me imagino que Fernández haría lo mismo de no queremos muertos, más bien siempre vámonos por la vía de la pacificación, por la vía de la conciliación y de la negociación, ¿no? Sí. Acá se tiene muy presente eso, los intentos de golpe pasado acá en la Argentina, los intentos más fresco lo tienen ustedes con esto que mencionaba, con el Octubre Negro, con los levantamientos de las fuerzas allá. Nosotros también tuvimos un caso así que en la historia que fue también cuando al gobierno de Juan Domingo Perón lo intentan sacar los militares en el año 55 y la gente pide ir a la calle, ¿no? Pedía las armas para ir a combatir a los militares que estaban derrocándolo y Perón decide renunciar, se refugia en una cañonera y después termina sus días en España. Y la gente pedía salir a la calle. Y la crítica que se le hizo siempre desde la historia acá es ¿por qué no armó al pueblo para ir a defenderse, para ir a combatir a los militares? Y era una idea que yo la tenía también muy clara y muy presente. Y yo decía, acá Eva Perón pedía armar al pueblo y su marido no. Pidió que nadie salga a las calles en el momento que él le toca, igual ya Eva ya había fallecido, pero él decide no ir por el camino violento a contestarle, ¿no? Había mucha gente dispuesta a ir a defenderlo, con armas de mucho menos calibre, obviamente, pero una gran cantidad de personas.
Y Perón decide desactivar eso. Y la crítica siempre histórica fue ¿por qué no fueron a pelear y demás? Y fue hasta que les tocó vivir esto a ustedes el año pasado, entre octubre y noviembre, creo que se desató todo este conflicto. Entonces, ahí recién pude entender lo que había sido esa medida. Y ahí también pude justificarlo a Evo Morales cuando decide no enfrentar a los militares, correrse, irse del país. Realmente, viendo que yo tenía muchos amigos ahí, entre los que te encontrabas vos y el resto de los compañeros allá, realmente llegaban los mensajes de ustedes, los llamados y preocupaba mucho su salud. Y allí entendí el valor que tienen a veces algunos líderes al decidir correrse antes que poner en riesgo la sangre. Como la sangre por ahí que iba a correr en el 55 no era la sangre cercana a uno, uno no lo podía dimensionar, pero cuando las balas pican cerca, a veces uno puede tener mayor empatía con estas decisiones, ¿no? Y acá creo que fue un poco lo que primó, ¿no? O sea, yo creo que el presidente tranquilamente podía decir salgan a las calles a manifestarse o simplemente no pronunciarse y la gente iba a ir. De hecho, hubo grupos que fueron, pero para cuando llegaron la policía ya se había retirado. Pero creo que se buscó esta salida, que de momento es positiva, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se encamina esto, porque esto desató un nuevo encontronazo entre las fuerzas políticas, porque ese aumento hacia las fuerzas no es un aumento que no represente un golpe en la economía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para conseguir esos fondos, ¿qué hace el gobierno nacional? Hay un fondo de coparticipación en el cual todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires ponen dinero y eso se distribuye entre las provincias, ¿no? El gobierno de Macri por decreto le había dado mayor presupuesto a la ciudad de Buenos Aires, lo cual hacía que la ciudad de Buenos Aires viva con un presupuesto muchísimo más alto que el resto de las provincias, ¿bien? Y además es una ciudad bastante más pequeña, si bien tiene 3 millones y pico de habitantes, es una ciudad pequeña con respecto a lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno de Alberto Fernández? Va y quita el 1% de esa coparticipación que tiene, ese decreto, anula ese decreto que había dado el gobierno de Macri a la ciudad de Buenos Aires, retira esos fondos y los pone en la provincia, ¿bien? Cuando Macri se los dio porque quien gobernaba la ciudad de Buenos Aires era también del mismo partido, ¿no? Así que lo que hizo el gobierno actual es sacar esa coparticipación, dársela a la provincia de Buenos Aires, pero eso representa miles de millones de pesos, es un 1%, pero es un 1% bastante pesado. Así que obviamente ayer ya salió a hablar el jefe de gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A decir que esto era inconstitucional y que iban a ir a la Corte Suprema a pedir que se les reintegre esa plata, ¿no? que había sido dada por el gobierno de Macri por decreto, pero ahora salen a patalear cuando por decreto se la sacan y dicen que es inconstitucional, ¿no? Así que eso es uno de los conflictos que se abrió a partir de lo que fue esta puja con la policía bonaerense. Vamos a ver cómo se resuelve. Lo cierto es que esta demanda es una demanda también histórica de la provincia de Buenos Aires, que siempre aportó muchísimo a ese fondo de coparticipación y siempre recibió muchísimo menos, ¿no? Incluso la tuvo el mismo María Eugenia Vidal, que era hasta las elecciones pasadas la gobernadora y era del mismo signo político que el gobierno nacional de Macri, y también mantenía ese reclamo, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires cuenta con muchísimo menos fondos que otras jurisdicciones, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se encamina eso. Yo creo que entre cuando se armen los sumarios, cuando la Corte Suprema se piense en pronunciar a favor o en contra de esta medida, porque si se pronuncia en contra, obviamente la provincia de Buenos Aires no va a tener esos fondos para pagarle a la policía. Así que hay que ver en ese momento qué es lo que sucede, ¿no? Si la policía no cuenta con esos recursos que el gobierno prometió. Totalmente. Me has hecho acordar justamente de la primera intentona de golpe a Perón en la Argentina y lo meten preso al hospital militar de Palermo. Es ahí cuando la gente, sobre todo el sindicalismo de los ferroviarios, que fue, digamos,
uno de los primeros en constituirse, comienzan a bajar, llegan por Avenida Rivadavia, por diferentes calles hasta la Plaza 25 de Mayo. Y Eva Perón hace igual un movimiento, logran traerlo a Perón, él vuelve a posicionarse en el balcón, se saca el saco, se remanga las mangas y comienza con un discurso y bueno, ahí da inicio a los descamisados, digamos, ¿no? En una de esas intentonas de golpe. Pero bueno, ya que estamos hablando hemos pasado de estos intentonas de golpe, hemos visto lo de Bolivia, lo que está pasando en la Argentina, coyunturalmente, pero poníamos también como antecedente, hoy 11 de septiembre es un día que hay que rememorar porque fue el golpe justamente en Chile, Allende, ¿no? Entonces, también para poder extendernos un poco sobre el golpe, hablar muchas cosas que en relación al golpe del 11 de septiembre, ¿no? Las fuerzas militares chilenas, ¿no? Bajo el mando general del jefe de Estado Mayor, irrumpe el Palacio Presidencial y bueno, hay un derrocamiento y va a ser uno de los golpes más fuertes de América Latina, ¿no? A ver, Emilio, tú nos puedes comentar un poquito más. Sí, recordemos que ese golpe de Estado que se desata, primero, antes que eso, obviamente se da la llegada al poder del Partido Comunista de Salvador Allende, ¿no? Porque sin la llegada de Allende, de la Unidad Popular, mejor dicho, al poder hubiese sido impensado que se dé un golpe de Estado en porque Estados Unidos ya tenía todas sus empresas que habían desembarcado ahí, ¿no? O sea, fue con la llegada de Allende que empieza a perder los recursos Estados Unidos y empiezan a nacionalizar recursos estratégicos como el cobre, Salvador Allende, y eso hace que la situación empiece a crearse una situación de caos, ¿no? Porque a partir de la llegada empiezan a haber estos agentes desestabilizadores, ¿no? Como acá se inició con la policía, digamos, allá también se inició con los primeros movimientos que ejercen las corporaciones, ¿no? Que empieza a haber desabastecimiento de alimentos, de gasolina, lo que lleva al encarecimiento de los precios, ¿no? Eso siempre para tratar de generar una idea de que con el comunismo se pasa hambre, ¿no? Eso fue siempre lo que se instaló y se intentó instalar incluso desde antes de las elecciones de la unidad en las que gana la Unidad Popular, ¿no? O sea, de hecho, ayer veía un videito donde Galeano hablaba sobre un recuerdo que tenía don Salvador Allende, y Salvador Allende decía que los medios habían logrado instalar, estaba preocupado Salvador Allende, y Galeano agarra, se acerca y le dice, ¿por qué estás preocupado? ¿Por los números, por las elecciones? Y me dice, no, dice, la señora que vive acá enfrente en esta mansión, trabaja una señora que cuida de los hijos y demás, y enterró toda la ropa bajo tierra, porque le hicieron creer los medios de comunicación que si ganamos nosotros, vamos a ir y le vamos a expropiar la ropa que ella tiene. Y era una simple cuidadora de niños de una mansión, pero bueno, empezaron a actuar de esa manera. Y obviamente cuando gana la Unidad Popular, cuando llega Allende al poder, todas estas cosas se empiezan a agudizar, ¿no? Y desemboca finalmente en este golpe de Estado que se veía ya venir, que se le había anunciado, que incluso Fidel Castro se lo anuncia también a Salvador Allende, porque Salvador Allende eligió esa vía democrática y resistir de esa manera heroicamente, y quien lo termina traicionando, ¿no? Obviamente es quien debía ser su mano derecha en ese momento en el ejército, que es General Pinochet. Y dando inicio a una de las dictaduras más sangrientas que vio América Latina, ¿no? Junto con la de Argentina, probablemente dos de las más fuertes en cantidad de víctimas, en cantidad de perjuicio económico y sobre todo con el legado que dejó esa dictadura que aún hoy no se puede borrar. Para Bolivia significó también bueno, en realidad para el continente, ¿no? Significó mucha esperanza
la llegada de Allende, ¿no? De hecho, cuando él sale posesionado, tiene una de las frases más bonitas, ¿no? Que dice, caminaremos juntos en la gran tarea histórica de América Latina. Y días después hay un periodista también llamado Néstor Taboada Terán, que se va a reunir con él, pero él escucha en uno de los discursos públicos, ¿no? Que Chile tiene un gobierno popular y que Bolivia también, y el Perú, y que Bolivia retornará soberana a las costas del mar Pacífico, ¿no? Entonces eso habría, digamos, como un pasaje nuevo en la historia para poder, a partir de estos gobiernos populares, eh, tener una conexión mucho más amplia de soberanía, de respeto con los pueblos, ¿no? Eh, el tema del golpe, yo creo que ha sido uno de los más violentos, ¿no? Pero también creo que tenemos que reconocer, no reconocer, sino en parte de esta investigación, en los años 60, justamente Estados Unidos, a través de su brazo operativo, que es la agencia de la CIA, comenzaron a hacer algunas modificaciones dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Latinoamericanas. Ya habían tenido el susto de la llegada de Fidel en Cuba, entonces no podían permitir otro socialista en América Latina. Había que derrocarlo. Eh, Actuaron, por supuesto, por la fuerza coercitiva, pero también a través de sus operativos empresariales, ¿no? No nos olvidemos que la escuela de los Chicago Boys va a estar instalada en Chile, que va a inaugurar el neoliberalismo, pero para sacar a Allende también hay una fuerte presión de estos empresarios que van a ir ocultando alimentos, van a generar una crisis interna. Eh, es un momento muy fuerte, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar, Emilio, de este golpe tan cruento que, bueno, hoy celebramos sus 47 años? Sí, Sergio, mirá, te cuento una anécdota de esto, a partir de esto que estabas diciendo, que me sucedió ahora en el viaje que estaba haciendo por América en la moto. Crucé Panamá bastante rápido realmente porque pensaba detenerme cuando esté de regreso, pero en Honduras quedé varado ahí con un grupo de panameños, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? Todos ellos jóvenes, menores de 30 años, eh, y les preguntaba sobre la historia, ¿no? Un poco de Panamá, queriendo conocer un poco más de su cultura y demás. Y le pregunté sobre lo que había sido la escuela de Panamá. Y se quedaron como, ¿cómo la escuela de Panamá? Claro, la escuela de las Américas, digo, de Panamá, donde se formaron las fuerzas militares represivas para toda América Latina. Y no tenían ni idea, no tenían ni idea. Y no era gente que no haya estudiado, era gente que estaba cursando todas carreras universitarias y no tenían ni idea que existía eso. Nos pusimos a buscar a ver de qué era hoy esa escuela de Panamá, es un hotel. Me dice, es el hotel que está por acá, qué sé yo. Bueno, y nos pusimos a hablar de eso. Y me resultó paradójico, ¿no? Que no supieran eso. Y el tema es que se sacó de la currícula educativa la materia historia que transitaba lo que era el siglo XX. Entonces se enseña la historia bien antigua, una historia militar, casi despolitizada, si queremos decirlo de alguna manera, o desideologizada, si es que existe, aunque sabemos que hay una gran ideología detrás de eso. Pero fue impresionante, ¿no? Eso. Y vemos que esa idea de borrar la historia de las currículas escolares tiene muchísimo efecto, porque es algo que para nosotros es tan patente y que cualquiera que acá lea algo de cualquier golpe de Estado sabe qué fue las escuelas de las Américas que nombrabas vos, ¿no? O sea, a nadie se le escapa eso. Saben de lo que es un plan Cóndor y saben. Y esta gente que vive donde estaba instalada la Escuela de las Américas no está presente. Y Estados Unidos claramente operó fuertemente eso, ocupó el canal de Panamá hasta hace muy poco, y esa presencia física y política que tuvo ahí hizo que desaparezcan estos temas de esa currícula. Y de esa misma manera también se quiso llevar a cabo en Chile, sacando la materia historia de la currícula, se quiso instalar acá en Buenos Aires a través de la ciudad de Buenos Aires, tratando de sacar la materia de historia de la currícula,
Colombia también exactamente lo mismo, y no es casual que sean siempre los gobiernos de derecha los que intentan modificar esta cuestión escolar, ¿no? Que en principio uno puede decir es una materia, pero realmente es muy significativa para entender todos estos procesos, ¿no? Para entender que no son casos aislados, que no son golpes orquestados y que no son independientes entre sí. Así que es muy importante, ¿no? Defender estas cuestiones y la presencia de estas materias que nos enseñen a pensar y a recordar esto, ¿no? Hoy justamente acá estamos celebrando el Día del Maestro, así que no quería dejar pasar y atar estas dos cuestiones, lo que vos nombrás de las escuelas de las Américas y lo que tiene que ver con la presencia de la historia en las escuelas secundarias. Así que, bueno, eso. Y después lo otro es que el golpe de Estado y la mayoría de las cuestiones históricas en Chile también están un poco apagadas y afortunadamente un grupo de cabros salieron a las calles en el último año para tratar de decir no estamos muertos y no nos olvidamos de lo que pasó, y a través de demandas que parecían modernas y parecían pequeñas, pudieron volver a instalar y a revivir todo lo que había sido aquel periodo tan silenciado en Chile, ¿no? Las matanzas más grandes de la historia chilena casi no tienen recordatorio en las calles. Así que es bueno todo este resurgir que da la idea de que hay una posibilidad por lo menos de retomar esas armas y sacar a la luz todo eso que se intentó tapar durante todos los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Pinochet, ¿no? Así que es bueno que dar la sensación de que hay una mayor conciencia en la gente y de que toda esa cuestión que estaba reprimida a través de los jóvenes hoy está saliendo de nuevo a conquistar las calles, ¿no? Hay una canción de Pablo Milanés, Silvio, ¿no? Yo volveré a pisar tus calles nuevamente, ¿no? Para Sí. Chile. Pero es muy extenso el caso chileno, ¿no? Hay dos sujetos muy importantes que operaron el golpe, no nos podemos olvidar de Kissinger, que paradójicamente tiempo después le dan el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y Rockefeller, ¿no? Pero al margen de eso, y que lo que íbamos hablando y comentando hace un momento, aquí, muchos medios de comunicación fueron en la Argentina, Clarín, si no me equivoco, siempre estuvo vinculado a los golpes. Y en Chile operó el periódico Mercurio, ¿no? Mercurio. Fue uno de los partícipes gigantes dentro de ese golpe. Entonces también aquí tenemos que hacer una relevancia sobre el tema de los medios de comunicación y la influencia y el poder que tienen a través de esas oligarquías, poder funcionar como poderes destrozando gobiernos populares, ¿no? La Argentina, Néstor se peleó con Clarín, ¿no? Me acuerdo de la frase, Clarín, estás nervioso, ¿no? Que era muy, muy fuerte y un momento así de lucha, había un cuerpo, una musculatura política muy fuerte, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante lo que me dices porque claro, se opera también a través de la despolitización, ¿no? Y en Panamá, bueno, en tu viaje de motocicletas, que creo que estuviste ahí bastante tiempo, ¿no? En Panamá, ¿dónde te agarró la cuarentena? No, la cuarentena me agarró en Honduras, que es otro de los países que está bajo una virtual dictadura militar, perdón, golpe de Estado, porque también el gobierno de Panamá, perdón, de Honduras, de Hernández, fue un gobierno que vino con el derrocamiento de Zelaya, ¿no? No hay que olvidarse que Zelaya había obtenido una reelección, que fue destituido por las fuerzas militares y que se lo puso a este Hernández, que supuestamente entraba para establecer un orden democrático y fue reelegido rompiendo con esa constitución que decía que Zelaya rompía, ¿no? Ahí también se ve esa cuestión, ¿no? También en Honduras puede apreciar bastante cómo se ha
la sociedad ha politizado a través de, luego del golpe, parece que del 2000 en adelante, en toda América Latina, se politizó afortunadamente mucho la sociedad y los medios de comunicación tratan de esta idea de la crispación, la grieta que existe en las familias, que existe en todos lados, que nos lleva a romper vínculos amistosos y demás con gente que opina ideológicamente distinto, porque ahora hay un sector que sale a ser crítico de esta realidad, ¿no? Y que los medios tratan de venderlo como que este despertar es algo negativo, ¿no? Lo están tratando de vender en Chile diciendo, bueno, unamos la familia, ¿por qué discutir políticamente? Mejor dejemos todo como está y miremos hacia adelante, ¿no? Nunca esa revisión. Entonces, eso también lo vi en Honduras, lo vi también en Panamá, obviamente Colombia muy fuerte, que en estos días se está teniendo también casos de represión policial muy altos, muy graves. Creo que ayer fueron 10, si no me equivoco, las personas asesinadas por la policía, que está saliendo a reprimir muy duramente. Sabemos que tampoco es casual esto. Hace unos días atrás fue detenido el expresidente Álvaro Uribe, así que eso demuestra un poco que nunca estas fuerzas se manejan de manera independiente y que siempre que uno toma una medida hay una consecuencia golpista que se pone en marcha, ¿no? Con los nuevos mecanismos, pero que siempre están ahí presentes. El tema de Honduras, creo que es uno de los casos que acá estamos estudiando bastante, ¿no? Si bien ahorita estamos entrando en un proceso electoral, pero estamos haciendo seguimiento de cómo se produjo el golpe de Honduras y cómo el gobierno de Estados Unidos, a través de Trump, dio la aceptación a un gobierno que había hecho un fraude masivo también, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Y bueno, dentro de las personas que nos están escribiendo, Fabio Augusto Santalla nos escribe, buenísimo compañeros, ¿no? Que sigamos. Andrés nos dice, en Bolivia hubo golpe de Estado por la policía. Y bueno, así, ¿no? Hoy día es el Día del Maestro allá en la Argentina también, entonces mandarte una doble felicitación. Muchas gracias. Y bueno, ha sido muy, muy placentero poder conversar contigo, charlar. Y seguramente vamos a hacer ya algunas otras conversaciones más, porque siempre es bueno estar al tanto también de la coyuntura de lo que está pasando en nuestros diferentes países hermanos, ¿no? Entonces, bueno, Emilio, agradecerte, te dejo para que puedas despedirte de la gente, de alguna recomendación, mandar saludos. Bueno, sí, gracias a vos, Sergio, gracias a la página de Tejiendo Nuestra Historia. Un placer poder estar acá, charlar con vos siempre es un placer y poder hacerlo de esta manera, obviamente es un efecto multiplicador y da mucha felicidad poder tener estos encuentros ahora. Vamos a estar seguramente en contacto, estoy al pendiente de cómo se va resolviendo la situación en Bolivia de cara a estas elecciones ahora del 3 de octubre, ¿no? Si no me equivoco. Así que, bueno, nada, mandar un saludo, decirle a toda la gente que acá estamos para seguir bancando todo el proceso de cambio y que ojalá se pueda reencauzar nuevamente para terminar con el golpe y que se está viviendo allá. Bueno, la mejor de las suertes acá, a no rendirse. Me dejo una frasecita que había visto hoy justo de Salvador Allende, que decía, vale la pena morir por aquello, por eso, con lo cual no, sí, por lo cual sin eso no vale la pena vivir, ¿no? Así que nada, la mejor de las suertes para ustedes. Les mando un cariño grande a todos los compañeros que están ahí mirando. Y bueno, nada, estamos en contacto seguramente. Muchas gracias, Emilio. Sí, acá seguimos en la lucha. Las elecciones son el 18 de octubre y esperemos que, bueno, no pase ya nada ni algún incidente, porque
Existe también un prologuismo de la presidenta de FACTA, la Yanine Áñez, que ya es vergonzoso. No creo que haya cambio de fecha, ¿no? La gente ya está muy enojada acá, muy enojada, ¿no? Entonces, de hecho, la última encuesta, ella tiene una caída muy fuerte y seguramente la siguiente encuesta ya se va a seguir desplazando ahí. Unos amigos me decían, no, esto va a terminar perdiendo la sigla, ¿no? De lo tan mal que están manejando las cosas, pero bueno, lamentable por Bolivia, pero bueno, eso también nos ha ayudado a reorganizarnos, a repensar, a ser autocríticos, a comenzar de nuevo y mucho más fuertes, ¿no? Y más unidos. Entonces, estamos así. Gracias, Emilio. Muy placentero todo lo que pudimos conversar. Hemos pasado de la coyuntura en la Argentina, de la sublevación de la policía bonaerense, y hemos terminado hablando de Allende, así que muy linda charla. Y bueno, seguramente ya vamos a poder tener más conversaciones de algunos otros temas más, podemos involucrarnos en temas más históricos. Entonces, bueno, agradecerte a ti y, y pronto ya vamos a estar en un nuevo espacio. Y bueno, gracias. Esto lo vamos a pasar en YouTube también para que también lo puedas difundir ahí Ajá. con algunas, con tus compañeros, con tus alumnos, con tu familia, ¿no? Con todo lo, Bien. mientras más se vaya socializando, mucho mejor. Gracias, Emilio. Entonces estamos en contacto. Bárbaro. Muchas gracias, Sergio. Saludos a todos por allá. Gracias. Chao, chao.